Jesús, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días. Estaba comentando en la sacristía que ahora que todo el mundo viene enmascarado, yo casi no sé quién viene a misa y quién no. Primero por la máscara y segundo porque como a mí se me empañan los lentes con la máscara, entonces me tengo que quitar los lentes. Así que veo simplemente honorables bultos. Bien, en esta Eucaristía sabatina vamos a hacer memoria de la Santísima Virgen María. Ella que manifiesta por nosotros el amor de Dios en su expresión maternal, interceda por nosotros. Nos unimos a Jesucristo y con Él abrazamos a la humanidad entera, a los que ríen y a los que lloran, a los que sufren y a los que gozan. Y compartimos la acción de gracias de todos los que sienten motivos para agradecerle a Dios, pero también compartimos la esperanza de quienes sienten que este mundo todavía es una tarea pendiente y hay que levantarse con ánimos para continuar haciendo esta tarea. Hoy nos unimos a la acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Francisca Serna, que está allí. Esa sí la identifico. Le damos el aplauso. Yo decía que tengo la sensación de que Pachita cumple 2 veces al año, medio año cada vez. Oramos por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por nuestros hermanos en la fe que sufren persecución. En estos días ha estado sobre el tapete la hermana Gloria Cecilia Narváez, que la tienen cautiva hace mucho tiempo, secuestrada. Creíamos que ya la habían soltado, pero todavía no. Sigamos orando por todos esos cristianos que padecen persecución simplemente por el hecho de ser cristianos. Oremos también por todos los enfermos, particularmente los que son víctimas de la enfermedad de esta pandemia que nos tiene acorralados. Y oremos también por los que padecen otras enfermedades, incluso en forma terminal, que también están siendo un poquito descuidados porque estamos más pendientes de los que tienen la COVID que de cualquier otra enfermedad. Y finalmente, unámonos a la oración
de las familias de nuestros hermanos difuntos, Lady del Socorro Peña Pérez, Pablo Díaz Ortiz, Enid Arrázola de Botero y Gema del Pilar Ramos Anaya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Agradecidos con Dios por tantas manifestaciones de su amor, que son incontables, incluso porque Dios nos bendice cuando nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta. Démosle gracias por ese amor y pidámosle que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor. De nosotros piedad, Señor. 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 Oremos. Padre, tú que te dignaste elegir las entrañas virginales de María para que en ellas habitara tu Verbo, concédenos que, protegidos con su amparo, nos hagas participar alegres de su conmemoración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de sus nombres santos, que se alegre los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está en tu corazón y en tus labios, para que anuncies digna y consecuentemente su santo evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habíamos visto que frente al hecho de que Jesús liberara al endemoniado mudo y lo pusiera en capacidad de diálogo, lo puso a hablar. Se provocaron tres reacciones. Una reacción general de admiración, una reacción particular de algunos grupos que pensaban que Jesús estaba practicando magia, brujería, y otra reacción de unos que le piden que les dé una señal del cielo, es decir, una señal portentosa, un milagro para poderle creer. Jesús, en primer lugar, se refirió a la reacción de aquellos que lo acusaban de magia, de brujería, que fue lo que vimos ayer. E hizo ver cómo cuando la conversión es a medias, nosotros nos
podemos exponer a quedar en una situación peor que cuando nos encontramos con Él la primera vez. Ahora vemos la reacción de admiración general en boca de una mujer. En la Biblia normalmente estas mujeres anónimas representan a la multitud o al pueblo. Sobre todo si es una mujer madre, representa al pueblo. Esta mujer no se dice que es madre, es anónima, sí, simplemente una mujer de entre la multitud. Ella representa a la multitud. Ella exclama llena de entusiasmo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te lactaron. Aquí vemos una reacción espontánea y al mismo tiempo focalizada. Está concentrada en el origen étnico, biológico de Jesús. Yo les decía ayer que a Jesús no le preocupan las señales de aprobación de la gente, porque esas de un momento a otro pueden bajar. Y bueno, aquí nos encontramos con que esta reacción es una reacción típicamente nacionalista. Una mujer judía que expresa a nombre de toda la multitud el orgullo de la nación judía porque Jesús sea un ciudadano suyo. Esto implica la concepción que tenían los israelitas del privilegio exclusivo de Israel. Ese privilegio de vez en cuando repunta en distintas formas y no solo entre judíos. Por allí leía hace unos días que alguien publicó que los judíos le han dado no sé cuántos premios Nobel a la humanidad. ¿Qué haría la humanidad sin los judíos? Y otro, un poquito más analítico, menos enfervorizado, comentaba: la humanidad sin los judíos, sin los gringos, sin los chinos, sin los colombianos, la tierra puede sobrevivir, pero la tierra no podría sobrevivir sin las abejas. Y estamos destruyendo las abejas. Estos nacionalismos, a la hora de la verdad, no son racionales. Ningún pueblo tiene derecho a sentirse la tapa de la olla, lo mejor de la raza humana. No, eso no es legítimo ni es racional. De manera que cuando esta mujer expresa eso, entendemos por qué Jesús no le dio prelación ni importancia a la reacción de admiración de la multitud que habíamos visto antes. Es que es una admiración que tiene una cierta falla, y la falla consiste en el hecho de sentirse un pueblo en exclusiva bendecido por Dios, como si los otros pueblos no lo fueran. Al hablar del origen étnico y biológico de Jesús, se está refiriendo obviamente al orgullo que sentían los judíos de la raza judía. La corrección que Jesús hace es muy importante.
porque la mujer dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y obvio, uno piensa enseguida en la madre biológica de Jesús. Sí es cierto que se refiere al origen étnico, pero piensa también en la madre biológica de Jesús. Y resulta que la Virgen había dicho, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Entonces la pregunta es, ¿la van a llamar dichosa por su parentesco biológico con Jesús? Y aquí es donde Jesús aclara, dichosos más bien los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. La condición de discípulo de Jesús está por encima de cualquier vínculo biológico. Recordemos lo que habíamos leído en el capítulo 8. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos que escuchan el mensaje de Dios y lo guardan. Aquí es donde está la verdadera grandeza de María, en el hecho de que ella escuchó el mensaje de Dios, en que ella lo puso en práctica. Aquí está la sierva del Señor. Y por eso Isabel la declara dichosa por su fe, dichosa tú que has creído. Y ese es el gran título de grandeza. San Agustín decía una cosa que bueno es recordarla ahora, que María era más dichosa por ser discípula de Jesús que por ser su madre biológica. Estas cosas podrían parecernos como degradantes y en realidad no lo son. Son más bien la manera que tiene el Señor de hacernos ver cuál es el verdadero orden de prioridades. Los títulos humanos, los vínculos humanos no son los que nos van a dar la felicidad. La felicidad radica en el hecho de acoger el mensaje de Dios y ponerlo por obra. De nada nos valdría a nosotros disfrutar de riquezas sin cuento, de honores y privilegios y de todo lo que nosotros podamos imaginarnos que nos proporciona este mundo, si no tuviéramos esa capacidad de relacionarnos con Dios por la escucha y de manifestar a Dios por la práctica del amor. Dichosos los que escuchan el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios al que Jesús se refiere? El que nosotros hemos venido escuchando desde el principio, el mensaje del amor universal. Eso es lo que hace dichosa a María y lo que puede hacer dichoso a cualquier discípulo de Jesús. El mensaje del amor universal puesto en práctica. Y a eso nos está invitando el Señor en este día, a que no nos desviemos ni desorientemos nuestra atención en busca de otras cosas. Lo esencial, lo fundamental es eso, aceptar el mensaje del amor universal y ponerlo en práctica. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora
cuerpo y la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, que te sean agradables los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de Santa María, quien te agradó con su fidelidad y en su humildad concibió a tu Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, los ángeles cantan.
alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por no escuchar perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó hasta la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estos dones para que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, y así celebremos el gran misterio que Él nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Padre, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. De tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo José, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de nuestros hermanos Lady del Socorro, Pablo, Enid y Gema del Pilar, y de todos aquellos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libres ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu de Dios, ese Espíritu derramado en nuestros corazones que nos hace capaces de amar a toda la humanidad, oremos como hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Perdona del mundo, Él perdona el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya,
los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero viene ya. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él, porque solo Él te puede sostener, porque solo Él te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. Tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más. No pongas tu fe en nadie más que en Él. Oremos. Padre, hechos partícipes del alimento espiritual, te pedimos, Señor Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser servidores en tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero hacerles unas observaciones que nos hicieron. En un comentario que se hizo público, nos señalan el hecho de que aquí en la parroquia
Bueno, que no guardamos la distancia debida en algunos momentos, que nos hace falta un lavamanos para lavar las manos con agua y jabón, además del gel antibacterial. Sin embargo, la Secretaría de Salud no nos hizo esa exigencia. Y una cuestión es que cuando se termina la Eucaristía, algunas personas se quedan en grupo conversando, y eso pues implica reunión y acortamiento de distancia. En lo posible eso hay que evitarlo. Si se presenta alguna situación emergente, digamos que mira, fulana, se te salió el tirante, cualquier cosa así, bueno, eso es una cuestión emergente y se hace y punto. Pero ya quedarnos conversando se presta para que haya riesgo de contagio de alguna cosa. Ustedes saben que hay portadores sanos y eso también nos hace ver que la cuestión es un poquito más compleja de lo que parece. En todo caso, asumamos estas observaciones como con espíritu positivo, con el deseo de mejorar, y tomemos nota de eso. Particularmente me refiero a lo del final de la misa. Nos hacen la sugerencia de que en Italia, por ejemplo, el sacerdote va a distribuir la comunión puesto por puesto y así no se aglomera la gente. Pero lo que nosotros podemos observar es que aquí no hay aglomeración. La gente muy respetuosamente va aguardando su turno de acuerdo con la señalización que se hizo, y por ese lado pues no tenemos como dificultad. Eso es lo que está establecido y eso es lo que estamos haciendo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Se me olvidó una cosa. Entre las observaciones que nos hacen, una de ellas es que no debemos arrodillarnos, que porque arrodillarse implica como a ponerse más en contacto con el suelo, con el piso, etcétera, y es también arriesgado. Así que en lo posible evitemos también arrodillarnos. El Señor no se pone bravo por eso. Eso no es lo que Él nos pide. Lo que Él nos pide es el amor. Lo demás son arandelas. Pueden irse en paz. Que tengan un feliz día. Me volé al diácono. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a pensar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María